Bueno, buenas noches a todos, me escuchan, ¿sí? Vamos a comenzar la reunión de hoy hablando sobre la filosofía de la disciplina. El objetivo de esta reunión en sí es eh, ver algunos puntos de vista, algunos alcances filosóficos, algunas maneras de pensar a lo largo del tiempo que nos intentan demostrar que muchas veces vivimos la vida en automático y cómo estas formas de pensar de diferentes lugares del mundo nos han dicho que debemos salir un poco de esa forma automática de vivir y enfocarnos en una manera más dueña de nuestros actos. Este tema lo hemos tratado de diferentes maneras en Legión Azul a lo largo de estos años, pero este es un breve compendio para seguir este primer bloque de reuniones entre mitológicas y filosóficas que estamos teniendo. Hoy es la segunda reunión del año y por ello es muy importante entender qué es lo que los antiguos nos han dejado como legado y herencia para que empecemos a tener una vida más consciente y más firme en cada uno de nuestros pasos. Por eso es que esta se llama filosofía de la disciplina. No es la intención entrar a fondo en cada una de estas formas de pensamiento, sino hacerle un breve repaso, ¿no? A manera de invitación para que después ustedes puedan eh, para que ustedes después puedan hacer sus propias investigaciones si es de su interés. ¿Ok? Entonces vamos. Creo que Johnny ya se ha integrado, ya, ¿no? Sí. Hola, hola, buenas noches con todos. Hola. Buenas noches, Johnny. Mr. Jones, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, continuemos entonces. El primer punto es una breve introducción. Habiendo explicado cuál es el objetivo de esta reunión, esta introducción nos dice la ilusión de la voluntad propia. La mayoría de las personas dicen, ¿no? Yo soy dueño de mi propia nariz, yo sé guiar mis pasos, yo vivo mi vida, soy dueño, y muchos de ellos dicen, Dios no existe, solo yo, y por ahí van muchas veces afirmando que su vida, que sus pasos, que su camino es exclusivamente decisión de ellos, como si nada a su alrededor, ni las circunstancias, ni los destinos de las naciones, ni la economía, nada influyese en ellos. Claro que son algunos casos bastante egocéntricos y un poco salidos de la realidad, porque todos sabemos que en gran parte, en menor parte, estamos influenciados por el medio. Sin embargo, mismo así, muchos de estos pensadores nos dicen que vivimos una ilusión de la voluntad propia. Aunque nos creamos muy dueños de nuestros pasos, en la gran mayoría de los casos, nosotros somos personas que no tenemos voluntad ninguna, ¿no? Por eso le llaman el sueño funcional. Vivimos bajo un automatismo biológico. Las circunstancias nos actúan a nosotros y nosotros no actuamos en ello. ¿Qué es esto del automatismo biológico? O sea, es como si fuéramos un cuerpo físico que nace, crece, se reproduce, muere, nos despertamos, comemos, trabajamos todo el día, volvemos a nuestra casa, cenamos, dormimos. O sea, vivimos biológicamente, pero ¿qué hay más allá? ¿Dónde empieza nuestra decisión y nuestra verdadera vida? Ah, es que yo tengo que trabajar porque tengo que mantener a mis hijos. Yo tengo que hacer esto y estoy atrapado y preso por las circunstancias. Pero miren, si nosotros caminamos, trabajamos, formamos familia o no, pero lo hacemos de esta forma mecánica, nosotros muchas veces estamos convencidos que somos dueños de estos actos. Pero si nos damos cuenta, en la mayoría de los casos apenas somos meros observadores. O sea, vemos la vida pasar días y días de la misma forma. En muchos casos hasta creemos que decidimos amar o que nos enojamos o que iniciamos un proyecto. Pero si empezamos a observar con un rigor un poco más profundo, con una mirada más apoyada en las herramientas que aprendemos en escuelas como en Legión Azul, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que en realidad son las circunstancias las que actúan en nosotros y no nosotros los que terminamos actuando
en estas circunstancias. Y esto sucede porque acostumbramos a vivir sin disciplina. Y vivir sin disciplina es como ser un barco con velas magníficas, pero sin timonel, movido por cualquier viento de opinión ajena o tormenta emocional. El centro de mando está vacío. Esto me recuerda mucho una frase que la escuché hace muchísimos años en Legión Azul y que en las reuniones introductorias con el grupo de los neófitos se las presenté y fue de muy interesante análisis. Y es que recuerdo Fernando una vez, creo me dijo, lo conversamos, y es que mientras el necio se ahoga en las olas del karma, el sabio sabe cómo navegar sobre ellas, cómo sacarle provecho a las circunstancias que vienen y en base a ellas apunta su dirección, ¿no? Qué interesante. Ahora, cuando hablamos de la disciplina esotérica y ya trayendo este asunto a la mesa, pero viéndolo bajo el cristal de una escuela de misterios como la nuestra, ¿qué es la disciplina esotérica? En realidad no es un conjunto de reglas y tareas a ser hechas, sino es usar todas las herramientas que hemos adquirido a lo largo de los años, perdón, en las tres disciplinas para crear el arte de vivir nuestras vidas mejor, para dejar de ser un objeto y convertirnos en el agente creador de nuestras propias vidas. Es un tipo de disciplina mucho mayor y trascendente que nos permite, como dije hace un instante, navegar por encima de las olas del karma y no ser apenas meros agentes que nos dejamos llevar por las circunstancias y cuando estas circunstancias no son muy favorables nos ponemos a sufrir y cuando son muy favorables nos ponemos a reír. No, independiente de cómo el karma nos traiga las circunstancias, ser un barco firme que navegue en una dirección. Entonces, este tema, por más filosófico o por más tratado como los coach a veces, ¿no? De motivación lo tratan muy bien tratado, por cierto, ¿no? En sus conferencias. Vamos a intentar verlo un poquito más ya desde nuestra perspectiva como escuela de misterios. Cómo estos puntos de vista nos han dado los tips para poder salir de esta forma autómata de vivir. Ahí en la imagen podemos ver a una persona en meditación, ¿no? En la forma sagrada, y podemos ver que el barco que está detrás ya está con dirección. Y hay Yes. engranajes que se enlazan a manera de un cerebro. O sea, la persona Ernesto, disculpa, no se está viendo ninguna imagen. al costado del texto, ¿no se ve? ¿Ustedes no están viendo? No hay No, un no has fondo. compartido nada todavía. Oh, disculpen, No se ha compartido. se debe haber salido. Ah, ya, ya, ya. Yo estoy que hablo aquí. Hola, Ah, Katia, ¿cómo estás? Katz entró. Hola, Katz. Hola, Señora acá, todo como es usted. ¿cómo están? Hola, Hola, Katz. Ah, por eso Ahora salí. Bonita. sí, ya Disculpen. lo vemos, Ernesto. Yo bien creyendo que, Mm. que la imagen está ahí. Hola, Katz. Hola, ¿cómo están? Todo bien. Qué ¿Cómo no bueno. se vio la imagen? Les pongo un ratito la imagen anterior, que es la presentación, y podemos ver entre algunas cosas los estoicos, los filósofos de los que hablaremos en un instante, ¿no? Que representan muy bien un concepto muy particular sobre la disciplina interior. Y también vemos a Gurdjieff, que es también una de las varias fuentes de las que se nutre el conocimiento en Legión Azul. Lo vamos a conocer un poquito más y ver qué él nos proponía en su interesante forma de ver la vida. ¿Ok? Esta es la imagen, les decía sobre cómo la persona cuando empieza a encontrarse, cuando empieza a enmarcarse, y ahí está el círculo que es la forma geométrica sagrada, cuando empiezas a entrar en una comunión con algo más, con el Dharma, ese barco que tú eres empieza a apuntar sus velas y a tener el timonel y a ir, a no ser ese barco magnífico con grandes velas, pero sin timonel del que hablábamos hace un instante. ¿Ok? Esa es nuestra introducción y uno de los primeros puntos de vista que vamos a hablar es justamente este, el de los estoicos, los guerreros de la ciudad interna. Habremos escuchado muchas veces esas palabras
Ay, esta persona es muy estoica, qué estoicismo, no sé qué. Todo ello viene de esta corriente filosófica antigua, ¿no? Que es más o menos nace en Grecia hacia el 300 antes de Cristo. Y se suele referir a cuando vemos una persona que frente al sufrimiento se mantiene imperturbable, ¿no? O a veces a una persona con una actitud muy heroica frente al sufrimiento o a una actitud de mártir. Pero vamos a entenderla un poquito mejor y qué es lo que ellos proponían, ¿no? Los estoicos fueron una de las escuelas de filosofía más influyentes de la antigüedad, que nace en Grecia, como les dije, hacia el 300 antes de Cristo y se consolida después en el Imperio Romano. Ellos no eran filósofos de biblioteca, muy letrados y todo, está muy bien, pero su naturaleza era un poco más ruda, si se quiere, ¿no? Eran generales, esclavos, emperadores, y ellos querían una guía práctica, ojo, práctica, bastante volitiva. Por eso es que también el PowerPoint está rojo para homenajear a esta reunión que va a hablar de la disciplina, ¿no? Ellos querían una guía práctica para mantener la calma en medio de las crisis. En resumidas cuentas, ese es uno de los puntos fuertes de su filosofía total, ¿no? Para ellos, la filosofía era un entrenamiento diario y a esto ellos le llaman la ascesis, para alcanzar la imperturbabilidad, para mantenerse serenos, firmes, independientes, más allá de las tempestades, de las circunstancias económicas, emocionales. Puede ser un caos, como un mar en tempestad, pero ellos mantenían, siguiendo la metáfora, su barco firme en la dirección en la que ellos querían, independiente de los agentes externos. Entonces, es un entrenamiento diario y a ello le llaman la ascesis. ¿Qué es lo que ellos proponían? Para los estoicos, la infelicidad no viene de lo que sucede, no viene de las circunstancias kármicas que nos rodean, sino de la reacción a esas cosas que suceden. Entonces, ellos decían que como el universo está regido por una razón lógica, el hombre sufre porque intenta luchar contra estas circunstancias. Y no se trata de ser, perdón, no se trata de ser conformistas. Uno tiene que diferenciar entre lo que depende de nosotros y de las cosas que están afuera. Hay circunstancias externas, muchas veces no puedo cambiarlas, pero yo puedo cambiar, sí, cómo voy a reaccionar frente a esas circunstancias. Entonces, lo vemos, por ejemplo, con pequeñas cosas. Ah, se me derramó el agua aquí en las cosas. Puedo gritar, puedo molestarme, puedo... Muchas veces derramé el agua por mi propia torpeza y mi distracción. O puedo decir, bueno, chévere, ¿cómo lo limpio más rápido? Lo seco, todo, ya pasó, solucioné el problema y salí del asunto. Hay formas diferentes. O me puedo poner a reír, ¿no? Como muy feliz porque estoy muy relajado. Cada uno tiene una forma de reaccionar, pero ellos proponían sobre todo mantenerse calmos y serenos y siempre enfocados, ¿no? Intentando buscar soluciones, intentando siempre evitar las reacciones que nos dejen infelices, ¿no? Dice, la disciplina consiste en retirar nuestra energía de lo externo y colocarla en nuestra proairesis. ¿Y qué es esa proairesis? Es la facultad de decidir cómo interpretar la realidad. O sea, generar el buen hábito de reacciones mejores. Si ustedes se ponen a pensar, y esto yo hace muchos años me di cuenta observando a las personas, probablemente ustedes también, el buen humor o el mal humor depende mucho de cómo reaccionamos a las cosas. Y el ser malhumorado o bien humorado es una cuestión de hábito. La persona que se ha acostumbrado a cualquier cosa y ay, me molesta, ay, no sé qué, ay, ese calor, ay, ese ómnibus lleno, todo le fastidia y se vuelve, ¿cómo se diría? Cascarrabias. Una persona se acostumbró a ser hígado y a veces hasta de forma automática le sale eso. Y porque también si lo vemos con una lupa un poquito más profunda, se ha acostumbrado a vibrar de una forma más densa. Y ya sus reacciones, o sea, la forma en que vibracionalmente se conecta con las cosas,
es más densa y es hábito. Eso sabemos que es terriblemente perjudicial para la salud, desalinea nuestros chakras, debilita nuestro cuerpo físico. Hemos visto en varias reuniones cómo el mal humor y el estrés debilita las membranas celulares. En un artículo excelente que Katia leyó hace unos 3 años, creo que me ha quedado aquí, de cómo la explicación del estrés y el mal humor termina debilitando nuestras células, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hemos tratado ese tema bastante. Pero el buen humor, y no quiere decir reírse todo el tiempo, pero mantener una actitud positiva frente a las cosas, también es una cuestión de hábito. Entonces, para entrenarnos en eso, es tal vez lo que ellos nos decían con la proairesis, la facultad de decidir cómo interpretar la realidad. Entonces, para los estoicos, resumidamente, la vida es un entrenamiento. El día a día es un entrenamiento, una guía práctica y tenemos, es un gimnasio y hay que estar ahí viendo y muy atentos. Está pasando esto, ¿cómo voy a reaccionar? Me está sucediendo aquello, voy a poner mi mejor cara. Están pasando cosas difíciles, chévere, ¿cómo las soluciono? No estaremos sonriendo siempre, pero hay que practicarnos, hay que entrenarnos en cómo colocar nuestra energía en nuestra reacción interna y un poco dejar que el mundo fluya con sus karmas y sus problemas, porque hay cosas que no podemos solucionar, pero sí podemos escoger cómo reaccionar a ello. Antes de pasar a la otra diapositiva, les quiero contar una brevísima anécdota de Epícteto. Dicen que Epícteto, quien fue un esclavo antes de ser filósofo, tenía un amo cruel que un día empezó a golpearle la pierna con un garrote. Con una calma sobrenatural, Epícteto le advirtió: ten cuidado, vas a romperla. Cuando la pierna finalmente se quebró, él simplemente añadió: ¿viste? Te dije que se rompería. ¿Y cuál es la lección? La lección es que Epícteto no era masoquista, simplemente él había decidido que el dolor físico no podía quebrar su paz interior. Esa es la disciplina estoica, la soberanía absoluta sobre la respuesta emocional. El mundo es un gimnasio donde cada ofensa es un peso para fortalecer el músculo de la paciencia. Mientras la máquina reacciona gritando, el hombre disciplinado observa el grito y decide el silencio. Yo recuerdo, no sé si fue en una película o en un libro o en la Biblia, no sé, pero en algún momento decían que, o sea, comparaban y pensaban al ver la actitud de Jesús frente al sufrimiento que él era un estoico. Y si tal vez él no haya pertenecido directamente a esta escuela filosófica, que ya estaba en boga 300 años antes de su nacimiento, muchas de sus actitudes sí lo eran, porque frente al dolor, inclusive físico, que soportó, él siempre nos enseñaba a reaccionar de una forma diferente. Entonces, ese es un interesante punto de vista para entender mejor los estoicos y cómo podemos aprender de ellos el entrenarnos cada día en nuestras reacciones internas. ¿Ok? Ese es uno de los puntos de vista que quería compartirles hoy. Vamos ahora al siguiente. ¿Quién es? ¿Es George o Jorge Gurdjieff? ¿Quién es este señor al que lo titulamos el ingeniero de la máquina? Ojo que estamos hablando de la máquina como al ser humano, ¿no? Jorge Gurdjieff o George Gurdjieff fue un místico. Él era un hombre, un gran pensador, un buscador de la verdad. Era maestro de danzas sagradas también y esto fue a inicios del siglo XX. Él nace más o menos para 1866. ¿Ok? Cuando llega el año 1900 estaba pues próximo a sus 30 años. Él viaja, él es de Armenia y él viaja para Oriente buscando conocimientos perdidos en monasterios ocultos y él retorna tiempo después de todo este viaje, podríamos decirlo, de búsqueda interior, iniciático, con un método que se llama el cuarto camino. Y él se le conoce porque era un hombre directo, era un hombre rudo, pero que intentaba de esa forma despertar en sus discípulos una forma de vida mucho más consciente, ¿no? Él nos decía y nos proponía de las muchas cosas que nos trae, él nos hablaba del hombre máquina, ¿ok? Y nos dice esto ¿por qué?
Él nos dice que el ser humano es como un mecanismo biológico, como un robot biológico, que tiene resortes, engranajes y que reacciona a los golpes del mundo, ¿no? A los estímulos químicos y externos. Si alguien te sonríe, la máquina está feliz. Si alguien te insulta, la máquina se molesta, ¿no? Se enoja. No hay un yo real que está dirigiendo las cosas, sino solamente reacciones químicas, emocionales. Y esto también nos recuerda un poco a lo que hablábamos en la introducción, como autómatas biológicos. Vivimos la vida en automático y vivimos y reaccionamos en automático y así se nos pasan los días, los días. Posiblemente, ya con los años y con el tiempo en Legión, hemos aprendido un poquito a salir de esa forma automática, pero es bien posible que en muchos momentos todavía en nuestra humana experiencia tengamos pues varios momentos o varios días en las que sigamos andando así, de esa forma, ¿no? Entonces, la forma en que Gurdjieff conceptúa, imagina o denomina a esta forma de actuar casi autómata, en control automático, es el hombre máquina, ¿no? Ahora, él nos dice que nosotros tenemos un yo permanente, ¿no? Perdón, que no tenemos un yo permanente, sino que son un montón de pequeños yoes que existen. Entonces, nosotros tenemos eh, varias necesidades y estos yoes están en constante contradicción. Y esto sucede justamente porque no somos coherentes. Infelizmente, somos personas que no mantenemos una unicidad, ¿no? Y esto nos lleva en diferentes direcciones sin concentrar nuestra energía en vivir de forma consciente. Entonces, recuerdo que en Legión Azul también, en el tema muy interesante de maestros y discípulos, se hablaba, tal vez lo recordarán, y hago aquí un paréntesis, que existe en la escala actual los hombres comunes, que es la gran mayoría de la humanidad, los filósofos, los discípulos y los maestros, cada uno con sus muchos grados. Y cuando se nos decía, ¿y qué es lo que hace que nosotros, hombres y mujeres comunes del mundo, podamos un día aspirar a ser filósofos? Y se nos quitaba la imagen clásica del filósofo con su toga, ¿no? Y hablando ahí por el Partenón, ¿no? Y pensando que está muy bien, es una forma arquetípica de filósofo. Pero el filósofo en sí, el que ama al conocimiento, es toda persona, científico, escritor, artista, héroe, santo, toda persona que es consecuente entre aquello que defiende como un ideal mayor y su propia vida. Esa persona piensa, siente, habla, hace todas las cosas en pro a, a esa dirección, ¿no? Avanza en pro de ese camino. Muchas veces, en sus tiempos, infelizmente, han dado hasta sus vidas por ese ideal. Y cuando la persona común empieza a vivir bajo un ideal, pero de forma coherente, ¿no? No tiene esos muchos yoes del que habla Gurdjieff, sino empieza a alinear todo eso. Yo pienso en esta idea, siento en esta idea, hablo de esta idea, actúo en esta idea, empezamos a unificar y a no gastar nuestra energía para afuera, como lo decían los estoicos. Entonces hice esta correlación, ¿no? De qué importante para subir en la escala humana, ¿no? Un día transformarnos en filósofos, con lo que Gurdjieff propone de salir de ese autómata, ese mecánico, el hombre máquina, y no tener este problema de los yoes dispersos, sino empezar a unificar en coherencia. ¿Ok? Ahí él nos dice que uno tiene que recordarse de sí. El esfuerzo consciente de no olvidarse de uno mismo mientras interactúa con el mundo. Justamente por eso, cuando estamos con nuestra atención hacia afuera, ¿no? Nuestros yoes se dispersan para diferentes asuntos y no está tan mal porque tenemos que atender muchas cosas, pero que en medio de todo ese andar de las circunstancias, nos recordemos quién está allá adentro de esa máquina biológica,
que esto de aquí es apenas un vehículo, ¿no? Y este vehículo es el que nos permite vivir experiencias en este plano, pero el verdadero yo está ahí adentro. Inclusive, paso aquí, esta imagen es la de Gurdjieff, ¿no? Y aquí la imagen de los varios yoes, y atrás los engranajes que de alguna forma hacen representación al hombre máquina, ¿no? Hay una metáfora que se atribuye, que él también lo usaba, pero creo que quien la propuso originalmente fue Blavatsky, que es la metáfora de la carroza, que también la utilizamos en... estoy respondiendo a Frank. Creo que él no ha visto el aviso. Enlace en el grupo. Disculpe. Frank no había visto el enlace al grupo, por eso es que le estoy diciendo que pueda conectarse. Em, ¿Qué es lo que nos habla sobre la metáfora de la carroza? ¿No? Dicen que el ser humano es como si fuera una carroza, ¿ya? Y esto se usa para explicar la constitución septenaria. Es muy interesante, pero también lo encontramos en Gurdjieff. Imaginemos una carroza como la de la imagen, como esas carrozas antiguas de antes de la época de los carros a motor, ¿no? Construidos a inicios de 1900. Tienes el carro, el carruaje, las riendas, los caballos, el cochero que está sentado ahí encima, ¿no? Que es el que arrea. Y tenemos a la persona que está siendo transportada ahí adentro del carruaje. Una Sí, carreta realmente, una carreta. sí, sí. Gracias, Fernando. El carruaje o carreta sería nuestro cuerpo físico, ¿ok? Los caballos, que son los que tienen energía y guían y llevan, serían nuestras emociones o nuestro cuerpo astral, ya viéndolo con nuestro entender de la Constitución septenaria. Ellos son poderosos, pero si no son controlados, nos pueden llevar a cualquier lugar y nos van a destruir, nos van a estrellar contra cualquier cosa. Tenemos al cochero, que sería la mente de la persona, ¿no? Es aquel que sabe cómo guiar, pero muchas veces está distraído. Y tenemos a la persona que está ahí adentro, que es el verdadero dueño de todo. Él apenas le susurra al cochero, quiero llegar a tal lugar, ¿no? Llévame al club, llévame a la plaza. Él es el dueño de todo y él está usando esos vehículos, esas herramientas para ser transportado. Pero si la carroza es débil, se puede romper a cualquier momento. Si los caballos están desbocados, que son las emociones, y se van por ahí, olvídate. Si es que el cochero, que es la mente, está borracho, está distraído, es medio sordo, no escucha bien lo que la voz interior que está dentro del carruaje le dice, no va a llegar a lugar ninguno. O sea, eso es lo que somos. Y no hay que identificarnos ni con el caballo, ni con las riendas, ni con el cochero, ni con el carruaje. El verdadero yo está allá dentro de nosotros. Y es Él el que firmemente tiene que mantener y garantizar que la dirección a la que queremos llegar se realice. Para eso, nosotros tenemos las tres disciplinas que nos ayudan justamente a trabajar esto, a trabajar en un mejor cochero a través de la disciplina intelectual para que él pueda, para que una mente más pura, más limpia, más desarrollada pueda escuchar mejor a la voz interior, al dueño que está ahí adentro. Un cuerpo físico saludable, bien trabajado, con ejercicios de respiración para absorber mejor el prana, etcétera, etcétera, para que podamos vivir unas experiencias mejores en este plano. Nuestras emociones, ni qué decir, muy trabajadas en la disciplina mística para aprender a interiorizar, a tener desarrollo bueno, desarrollo de facultades interiores, de arreglar la casa interior, etcétera, etcétera, para que puedan conducirnos de una forma correcta. Entonces, esto se relaciona directamente con la Constitución septenaria y cómo cada uno de los elementos que nos componen tienen que ser correctamente trabajados y entrenados para que podamos vivir una vida mejor direccionada. Esta es brevemente la propuesta que nos trae Gurdjieff. Claro que son temas y puntos que se pueden desarrollar ampliamente, pero como lo dije al inicio, es apenas traer una muestra de puntos de vista que nos hablan sobre la disciplina en la vida.
Vamos al siguiente, ¿no? Aquí ya nos vamos un poquito más a Oriente. Y es que en realidad vamos a hablar de los Zen, ¿no? De la filosofía Zen y también de un espadachín muy famoso en los años 1534 creo, para dar una miradita, ¿qué es lo que pensaban ahí en Oriente? Y es que cuando escuchamos, uy, qué persona zen, uy, está zen, se ha vuelto un término medio, no tan reciente, pero yo lo vine a escuchar pues en los últimos 10 15 años para referirse a personas muy tranquilas, muy pacíficas, uy, que nada les perturbaba, ¿no? Pero ¿quiénes son o qué es el budismo zen? Es una rama que florece en Japón y pone énfasis en la disciplina de la atención plena, o sea, el aquí y el ahora a través de la acción. Y esto es porque los samuráis adoptan estas enseñanzas para que su mente no vacilara frente a la muerte. ¿Ok? Entonces, cuando ellos hacen ese ejercicio del aquí y el ahora, resumidamente, ¿no? Es apenas una muestra de todo lo que ellos tienen como filosofía, pero básicamente se sitúan en eso, en el momento actual. Y aunque parezca mentira, el mantener esa atención plena, y nosotros los vemos desde afuera tan, ¿no? Pacíficos, tan serenos, en realidad eso exige un trabajo enorme porque nuestra mente está constantemente distraída y constantemente pensando o en el pasado o en el futuro. A veces estamos pensando y rumiando, uy, pero le hubiera dicho esto, ¿no? Masticando una discusión que ni siquiera hablamos, uy, le hubiera dicho esto, pero ¿por qué me callé? Y discutimos en la cabeza lo que no hablamos media hora atrás, ¿no? O estamos pensando, estamos haciendo un trabajo, pero estoy pensando, voy a llegar a mi casa y voy a preparar esto y voy a leer esto y voy a ver esta película. Y tanto pensamos que nos olvidamos de hacer lo que estamos haciendo. Muchas veces pensamos en el futuro, llegamos a nuestra casa y del cansancio no hacemos nada. O sea, las energías que depositamos y gastamos en trabajar todo el tiempo y sin control tanto el futuro como el presente, como el pasado, nos distraen del hacer correctamente la hora. Y con eso no se quiere decir que esté mal planear, voy a pensar en el futuro, o que esté mal reflexionar sobre actitudes del pasado. Son ejercicios saludables, pero deben ser hechos de forma correcta. Quiero pensar y reflexionar sobre esto que no hice. Entonces dedico una energía para procesar situaciones ya sucedidas. Está correcto porque ahí sí estás destinando un momento y un espacio en hacerlo. O cuando te sientas a planear o a organizar tu agenda mental, voy a hacer esto, 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 y ya, cierro, lo organicé, cierro ahí la gaveta y vuelvo a mi presente. En esos casos está ok, pero cuando nuestra mente se va, ¿no? Se distrae y empieza a flotar entre esos pensamientos todo el día todas las horas, todos los días, entonces nunca estamos presentes en el aquí y en el ahora y nuevamente se repite que la figura del autómata biológico, la figura del hombre mecánico del que nos habla Gurdjieff, entonces, estas filosofías, miren cómo todas nos hablan de no estar presente, no ser coherentes, no estar focados, ¿no? Y cada una a su modo nos va proponiendo maneras de estar con atención, con foco, de salir de esa forma automática y empezar a tener coherencia, ¿no? Hay una pequeña historia, muy breve, ¿no? Unas líneas que explican justamente sobre esta teoría del cielo y el infierno, porque ellos ven al infierno como la reacción ciega, ¿no? Y el cielo es reconocer este error. Dice, un samurái visitó a un maestro zen para preguntar sobre el cielo y el infierno. Recuerden que les había dicho que los samuráis en aquella época empiezan a aproximarse a filosofías que les permitan a no vacilar frente a la muerte. Y entre ellas se encuentran esto de la atención plena que el budismo zen ofrece, ¿no? Y aquí, un samurái visita a un maestro zen para preguntar sobre el cielo y el infierno. Y el maestro lo insulta y lo llama de ignorante y cobarde, provocando que el samurái furioso desenvainara su espada para matarlo. Y ahí el maestro le grita, ahí se abren las puertas del infierno. Al comprender, el samurái se calma
guarda su espada y se inclina. Y ahí el maestro le dice, ahí se abren las puertas del cielo. El maestro le demostró en segundos cómo el cielo, el infierno residen en nosotros, en cómo reaccionamos a los estímulos externos. ¿A quién se parece esta forma de pensar? A lo que acabamos de ver con los estoicos, que también hablaban de la misma cosa con otras palabras y de diferentes maneras. Al final el control está en ti. Al final el quién va a reaccionar, si es con paz o con guerra, con ira o con calma, eres tú. Muchas veces no podemos dominar nada de lo que está afuera porque son circunstancias kármicas. Muchas veces de un peso enorme porque es el karma colectivo, ¿no? Que cargamos como sociedad. Pero sí podemos trabajar nuestro propio karma de acuerdo a nuestras reacciones. Entonces, Gurdjieff también nos decía eso, claro. Él decía que esa máquina, el hombre máquina, es un autómata, sin interior y sin nadie que, un verdadero yo que lo domine, porque le sonríen, está feliz, le insultan, se molesta. Ahí también él habla de las reacciones. Entonces vamos haciendo estos enlaces en tres filosofías distintas y cómo nos hablan de la misma situación de una forma muy particular cada una, ¿no? ¿Cuál es la lección que nos dejan los budistas? Dicen, la disciplina es la capacidad de observar el impulso, ¿m?, antes de que se convierta en acción. El infierno es la reacción mecánica, la ira ciega, es no pensar antes de reaccionar. Nadie está diciendo que no sientas cólera. Al final somos humanos y muchas veces todavía vamos a sentir cólera porque aún el astral está muy fuerte en nosotros, pero sí podemos hacer algo. Nadie te dice que no sientas cólera, pero puedes controlar. El infierno es la reacción mecánica, la ira ciega, y el cielo es la acción consciente, reconocimiento del error. Me molesté. Ya, chévere, pero me voy a calmar y voy a reaccionar de otra forma. O sea, reconozco que hubo una perturbación en mi paz, pero voy a actuar de una forma diferente. El samurái era una máquina de matar hasta que la conciencia lo detuvo. ¿Ok? Entonces, esta propuesta muy chiquita de los budistas Zen nos habla de cómo observar y cómo reaccionar, y nos habla del cielo y del infierno y cómo ellos residen dentro de nosotros. Hay una pequeña frase de los indios norteamericanos a quienes se les atribuye esto y se puso muy de moda en estos años y aparecía en los reels de Instagram y en todo esto, ¿no? Se tornó muy mediático y creo que tal vez en algún momento lo habrán visto porque lo compartía mucha gente, aquí en portugués también, en español también, y dice la leyenda que un viejo maestro indio, ¿no?, de Norteamérica, no sé de cuál de estas etnias, le contaba a un aprendiz que en todos nosotros viven dos lobos, ¿no? Y que tú decides a qué lobo alimentar, si al lobo de las trevas o al lobo de la paz, algo así. Pero también se vibra similar a esto, ¿no? Dentro de ti existe luz y oscuridad, pero eres tú quien decide a cuál de ellas alimentar y a quien tú alimentes será quien predomine después, ¿no? Esta última de Samshin, alerta total, es en referencia a esta imagen que vemos abajo, que es de Miyamoto Musashi. ¿Quién es Miyamoto Musashi? Este fue posiblemente el espadachín más famoso del Japón. Él creo que nace en 1534, ¿no? Pero además de ser un prodigio, él enfrentó como 60 duelos y no perdió ninguno. Y además de ser un maestro, también era filósofo y escritor. Y ya en sus últimos años, él transfiere toda su filosofía de vida a través de la espada y de todo eso, haciendo sus metáforas en varios escritos que hablan de la disciplina y de la vida. Su libro más famoso es el libro de los cinco anillos, que él escribe desde una cueva cuando ya está en sus últimos años de vida y de alguna forma él se aísla un poco para poder escribir, ¿no? Ay, perdón. ¿Y qué es lo que, por qué les traigo aquí? Porque estábamos hablando de Oriente y esto también su forma de pensar está en paralelo a esto que hemos visto de los budistas Zen, ¿no? Para él, la disciplina era para la vida entera, no solamente para la guerra. Él dice, si tú conoces el camino
ampliamente y camino con C mayúscula, porque él le llama el camino a esa disciplina de vida, lo verás en todas las cosas. Él nos enseñaba que ser disciplinado a limpiar la casa se traduce en disciplina a luchar y pensar. Su disciplina era un estado constante de alerta total, Sanshin, así lo llamaba el Sanshin, sin espacio para la distracción mecánica o el pensamiento que divaga. Una vez más, otra persona que nos habla de la disciplina nos muestra las mismas cosas. Entrenamiento constante, atención total o el aquí y el ahora que decían los budistas. Y, eh, y a ese estado de alerta constante le llama Sanshin. Y no hay espacio para la distracción mecánica, o sea, a reaccionar, ¿no? Como sea o a dejar la mente divagando por ahí. Entonces vamos entendiendo que yo veo por lo menos dos elementos. No se trata solo de controlar las emociones, sino también de la mente, trabajarla para estar atentos, observantes, alertas. Uy, Ernesto, pero qué cansado de estar todo el tiempo alerta de las cosas. Tal vez al inicio estar en constante atención puede cansarnos, pero es porque es falta de costumbre. Con el paso del tiempo, la mente se acostumbra a un estado de alerta, pero con calma, ¿no? Es igual que una persona que va al gimnasio, levantar 5 kilitos le va a doler y le va a costar y se va a torcer todo. Va a pasar el tiempo, va a levantar más peso, pero el músculo ya está fortalecido y le va a generar esfuerzo, pero la persona ya mantiene un tipo de esfuerzo constante porque está entrenada. Lo mismo con las emociones y lo mismo con la mente. ¿Cómo es importante que para que nuestro cuerpo físico no reaccione en ese infierno que nos hablan los budistas, nuestra mente esté clara y nuestras emociones estén trabajadas, ¿no? Entonces todo se conecta. Con esto salimos un poco ya de esta postura de Oriente sobre el mismo tema de la filosofía de la disciplina. Ahora, ya con esto un poco terminamos, ¿no? Este análisis esotérico, ¿por qué somos máquinas? Y nos han dicho máquinas de una forma un poco insultante casi, ¿no? Gurdjieff nos decía, máquinas sin espíritu. Por ahí en la introducción vimos que somos los autómatas biológicos, ¿no? Y por ahí cada uno nos hace bullying con esto de máquinas, pero es que en realidad actuamos como tal en muchas situaciones. Ahora, si queremos entenderlo un poco más a nivel esotérico, ¿por qué es que actuamos así? Y esto se explica de una forma bien sencilla, creo yo. Hay muchos factores, pero de forma resumida es por la inercia de la materia. En realidad, el cuaternario inferior, para quien ha visto la Constitución Septenaria, todos nosotros, ¿no? Nuestra personalidad, ¿no? Nuestra parte más física, que es el cuerpo físico, pránico, emocional y la mente inferior, es más pesada, es densa, porque es físico. Entonces, como toda cosa pesada, ¿no? Va a buscar el camino de menor resistencia. Es física, aplicada a conceptos un poco más esotéricos. La materia es densa. En cuanto más densa, ella busca menores caminos de resistencia. Entonces es natural que si nuestra energía está más enfocada a nuestra parte inferior, al cuaternario inferior, nosotros vamos a volvernos pues más inertes, aunque sabemos que en el cosmos nada es inerte, pero nos volvemos más pesados, ¿no? Es natural. Fuga de energía sería otro, ¿no? La identificación con problemas o distracciones hace que nuestra energía salga de nosotros. O sea, vamos a relacionar esto aquí con lo que nos han hablado en los conceptos anteriores. Nos había dicho Gurdjieff que tenemos muchos yoes. Me identifico con una cosa, con aquello, con aquello, con aquello, con aquello. Si vamos a la metáfora del carruaje, me identifico con el carro porque solo veo mi físico o con mis emociones o con mi mente y eso y el otro y al final ellos son apenas parte de nosotros que está a nuestro servicio. Nosotros tenemos que unificar nuestra energía y colocarlo en el lugar correcto, en el centro, guiando nuestros pasos y distribuyendo nuestra energía para vivir nuestras experiencias en este plano encarnado. Entonces, eso también, ese cansancio espiritual
Justamente sucede porque uno está pensando en mil cosas. A veces uno dice, pienso en mil cosas y no las comienzo, planeo un montón y no ejecuto nada. Pero es claro, te gastas mucha energía haciendo los planes y a la hora de ejecutar tu mente está cansada. Lo mismo sucede en un nivel mayor. Si nuestra atención y nuestra energía está por ahí en mil cosas y nunca le damos un respiro, siempre vamos a estar cansados para comenzar a tener una disciplina de vida, ¿no? Y un final nos habla también sobre esta mecanicidad, ¿no? El fuego interior y la voluntad. Porque es más fácil que reaccionar que actuar, como la imagen que vemos aquí, ¿no? Reaccionar es simplemente responder a un impulso, pero accionar es generar una energía dentro de nosotros y actuar y transformar lo que está alrededor. Es mucho más fácil apenas ser reactivos para todo, ¿no? Y eso lo vemos hasta en físico. A veces cuando nos amodorramos en el sofá, estamos allá desparramados en el sofá para cubrirnos con la colcha, jalamos un dedito nomás y nos cubrimos, ¿no? O sea, una reacción. No nos da viene una mosca a veces a perturbar, la espantamos. Cuando estamos en ese estado de inercia, de pesadez, de sopor, llevando este ejemplo un poco gracioso, es así, solo reaccionamos. Pero es difícil levantarte, arreglarte, sacudirte, voy a arreglar el sofá, vamos a hacer, llenarte de ese vigor es difícil. Y aquí entra un concepto que le hemos venido repitiendo. La vez pasada lo hablamos con Prometeo justamente sobre el Fohat, que esto viene del concepto teosófico, Blavatsky lo propone y lo habla en las estancias del Disán. El Fohat es como la inteligencia cósmica, ese fuego de la conciencia cósmica que ayuda, que permite la transformación de los sistemas, de las estrellas, es lo que le da forma al cosmos, es aquella fuerza creadora, aquella mente, aquel fuego poderoso que da energía y transforma la materia, ¿no? Es lo que permite la unión de la mente cósmica con la materia. Y como nosotros somos en nuestra pequeñez seres divinos, un poquito, una chispita de ese fuego sagrado existe en nosotros. Y es la verdadera voluntad, aquella que unifica la voluntad de nuestra mente, la voluntad de nuestras emociones, la voluntad de nuestro cuerpo físico en una dirección. Solo que nosotros tenemos que hacer que ella queme, que ella arda, tenemos que inspirarnos, tenemos que purificar nuestra mente de tiempos en tiempos. Cuando las personas hacen meditación, cuando hacen algún arte, cuando buscan alguna actividad propia, algún instante para encontrarse con su yo interior, mismo que sean 5 o 10 minutos, ejercicio de respiración, cada uno encuentra su forma. Algunos lo hacen yéndose de caminata ya, ¿no? En medio de la naturaleza, otros lo hacen escuchando música, todos tenemos una forma de conectarnos con ese interior. Y muchas veces en ese interior viene lo que llamamos la inspiración. Y con esa inspiración hemos todos sentido en algún momento que nos hemos llenado de una energía poderosa, una inspiración y nos da ganas de transformar el mundo. Y muchas veces ya nos sentimos así buena parte del día y después se va yendo hasta que un día vuelve de nuevo la inspiración y mientras tanto vamos viviendo así, ¿no? Como autómatas. Pero es que no es que la inspiración sea o que ese fuego interno sea una cosa débil, es que nuestro cuerpo está debilitado, nuestra mente está debilitada, nuestras emociones están debilitadas. Entonces, cuando viene esa energía, el cuerpo no lo soporta, nos llena energía por un momento y después se va. Porque estamos mal acostumbrados, estamos inertes, estamos, como le dice, sedentarios a niveles emocional, mental, físico, no los trabajamos. Pero en la medida en que ejercitemos, y ahí es donde viene lo interesante, Legión Azul nos da las herramientas a través de las tres disciplinas, las vamos desarrollando, créame que cuando venga esa conexión con la chispa divina, eso va a potenciar mucho más. La energía te va a durar más días, vas a poder realizar más transformaciones y más cambios.
¿no? Solo hay que preparar nuestros vehículos. Como dijimos hace un rato, si el cochero que tiene que escuchar al dueño que está sentado en la carroza está sordo o está borracho o no sabe dirigir los caballos, el dueño puede estar gritando, oye, quiero ir al parque, oye, oye, pero el borracho o el cochero que representa nuestra mente no lo va a escuchar. Nuestros vehículos tienen también que estar entrenados. Y tal vez ya viéndolo desde una perspectiva de una escuela de misterios, tener el equilibrio en nuestros diferentes cuerpos, que lo entendemos a través de la Constitución septenaria, practicando la actitud discipular, que es investigación, devoción y servicio, un poquito a cada día, es lo que nos permita alcanzar un poquito de esa dirección de la que nos han hablado hoy los orientales, de los que nos ha hablado Gurdjieff y de lo que nos hablaron los estoicos. Entonces, con eso cerramos un poco este análisis, ¿no? Que han sido muy breves y quiero finalizar esta parte con lecciones morales para el legionario. ¿Cómo nosotros legionarios ya traemos y aterrizamos este tema de una forma más práctica? Muy chévere, Ernesto, ya me has hablado muy bonito, me has dicho de teorías, me ha inspirado, pero ya, entonces, ¿cómo lo puedo ver realizado en el día a día? Aquí algunas dicas para muestra un botón, como dicen, ¿no? Como miembros de Legión Azul, estas son nuestras premisas de combate interno, ¿no? Para poder empezar a trabajar un poquito. Primero, la pausa sagrada. Dice, ante cualquier estímulo, crítica o impulso, detenerse 5 segundos, ni críticas ni elogios. Es el espacio donde la máquina se detiene y el alma toma el control. Me insultaron, antes de salir respondiéndole, pienso. Me elogiaron. Antes de, abrir la sonrisa, ¿no? De forma automática, lo pienso un instante y agradezco. Los elogios son muy bienvenidos. A veces esa es la trampa. A veces estamos rodeados de gente que nos elogia por falsedad o porque tiene algún interés. Y las personas que son débiles se dejan llevar, ¿no? Hay una metáfora un cuento que una vez escribí, creo para uno de los cuentos de estas lecturas introductorias, era sobre una casa y finalizaba con algo así. Después se las cuento, creo que Fernando se debe acordar, que decía algo como que el sabio no se derrumba por los insultos, por las críticas, ni se eleva por los elogios, ¿no? Tú eres neutral y objetivo. Si te hablan cosas pesadas, tú sabes si tienes cierto o no, ¿no? Al final muchas veces son mentiras, las personas vienen y nos insultan y nos dicen cosas solo para herirnos. Y si nos elogian, a veces lo hacen de forma exagerada y uno no debe creérselo porque eso es ego. Y uno tiene que decir, ya, me está elogiando de más y no es tan verdad. Yo en realidad sé que soy una persona que tiene defectos y virtudes. Entonces, tener una visión objetiva frente a los elogios y las críticas, ¿no? Y esa es la pausa sagrada. Uno. Dos, no identificación. Aprender a decir siento una emoción en lugar de soy esta emoción, observando nuestras reacciones sin dejar arrastrarnos por ellas. Eso se consigue haciendo esta pausa, este respiro, comenzar a observar un poco mejor antes de reaccionar. Tres, el cumplimiento de la palabra pequeña. Cumplir promesas mínimas, como levantarse a una hora, para construir una disciplina que sea fuerte en lo grande, como lo decía el espadachín. La disciplina, si limpias bien tu casa, vas a ser, si eres disciplinado limpiando tu casa, serás disciplinado en la guerra, serás disciplinado en todos lados, ¿no? Y eso está relacionado con el código de honor, donde nosotros tenemos que ser fiel a la palabra empeñada. Es una de la premisa completa. Nos habla de la palabra que prometemos no solo a los otros, sino a nosotros mismos. Ese juramento que nos hacemos a nosotros mismos, el objetivo que nos trazamos, tiene que ser el primero en la lista para cumplir. Si no somos capaces de cumplir con nosotros, ¿cómo vamos a ser capaces de cumplir nuestra palabra con los otros? Entonces, empecemos por pequeñas cosas. Cuatro, la transformación o la alquimia del sufrimiento. El legionario no se queja. La queja es el ruido de la máquina oxidada. Transformamos el obstáculo en material de estudio evolutivo. Claro que eso no sucede 100%. Somos quejones por naturaleza como seres humanos, pero en la postura ideal
el legionario entiende cómo el karma actúa y en vez de lamentarse y culpar que el destino, que el karma, que no sé qué, primero que entiende que todo lo que sucede a nosotros es producto de nuestro propio karma. Y queriendo o no, las cosas buenas como malas, según nuestra pequeña perspectiva, porque el cosmos todo es perfecto, es merecido, ¿no? El sabio bendice al karma, ¿no? Y dice, todo lo que me sucede es para evolucionar. Entonces no nos quejamos. Y la queja en sí, como dice, es el ruido de esa máquina que Gurdjieff hablaba, oxidada, que no se ha entrenado. Entonces trabajamos con la alquimia interior, ¿no? Estos han sido los 4 puntos bien prácticos, bien volitivos para que sugerimos puedan aplicarlos en su día a día. Como última diapositiva, y les voy a pasar después el material de apoyo que tengo aquí conmigo a manera de lectura, les dejo estas preguntas para que después las puedan interiorizar y quien desee las pueda responder en el WhatsApp a lo largo de la semana, quien no pueda reflexionarlas. Quiero saber si en estos últimos minutos alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que podamos o si quiere responder alguna de las preguntas, ahí también son bienvenidos. Y ya vamos finalizando nuestra reunión. ¿Sí? ¿Alguien que desee participar? ¿Alguna idea? A ver, ¿cómo tenemos unos minutos? Voy a escoger una de las preguntas. A ver, si hoy te quitaran todas tus rutinas automáticas, ¿qué quedaría de ti? ¿Hay alguien ahí adentro o solo hay hábitos? ¿Qué piensas? Ah, ya no tengo que ir a trabajar, ya no tengo que cocinar, ya no tengo que hacer nada de las cosas que hago todos los días. ¿Qué va a quedar? Yo creo, Ernesto, si me permites, Claro. que, claro, a ese primer cuestionamiento, si hoy te quitaran todas tus rutinas automáticas, eh, claro, es una hipótesis, porque en realidad es difícil que nosotros nos podamos imaginar a nosotros mismos sin todo ese paquete de rutinas automáticas que ya se han incorporado a nuestra vida. Entonces, sí, hay una parte automática que, sin la cual yo difícilmente me imagino qué quedaría, ¿no? O sea, quedaría tal vez aquella conciencia, me imagino, que es la que Ujú, ha determinado o ha aceptado, como que o ha incorporado esas rutinas automáticas. Yo pienso que la aceptación o no de ese tipo de rutinas ha pasado por un filtro de la conciencia. Entonces la conciencia dijo, sí, eso está bien, es correcto acudir a trabajar, es correcto levantarse a tal hora, es correcto responder un saludo, etcétera, etcétera. Digamos las rutinas automáticas. ¿Qué quedaría de mí? Primero, yo creo que difícilmente, es un imaginario, por supuesto, ujú, porque insisto en que es difícil abandonar esas rutinas automáticas. Pero si la pregunta va por el lado de tratar de descubrir qué es lo que hay detrás de esas rutinas, sí, la mente, sin embargo, la mente es bastante engañosa. No obstante, preferiría yo enfocarlo por el lado de la conciencia. Quedaría de mí una conciencia que es la que, para poder ser funcional en el mundo, sí necesito también incorporar ciertas rutinas. Eh, ¿Hay alguien allí adentro? Por supuesto que hay. Y los hábitos creo que los tenemos y los sostenemos en la medida que también han pasado por un filtro de ver si es que estos hábitos son buenos o malos. Me alegra mucho que se haya citado a los estoicos porque este era uno de los grandes temas de los estoicos, ¿no? Eh, Cuando hablaban, por ejemplo, de los hábitos buenos o los hábitos malos, difícilmente alguien pensaría, en función al pensamiento estoico, diría, pero no deberíamos tener hábitos negativos y sin embargo los tenemos.
es porque no ha habido una filtración consciente en la aceptación de ese hábito que probablemente es negativo. O sea, soy consciente que como demasiado, por ejemplo, como en exceso, o tengo una alimentación que no es saludable. Sin embargo, como y como y como. Entonces, se ha Ujú, hecho un hábito en mí y soy consciente de que eso me está haciendo daño, pero no lo dejo. Entonces, ahí hay un hábito que, ante el cual hay que plantearse una lucha, ¿no? Si uno sabe que es negativo lo que está haciendo, tiene que planear y tiene que plantearse una estrategia de cómo abandonar ese hábito negativo. Los hábitos positivos está bien, la ayuda generosa, el apoyo, el ser empático, etcétera, etcétera. Bueno, son probablemente hábitos, el ser trabajador, laborioso, etcétera, etcétera. Sí, está bien, eso lo aceptamos, pero probablemente no solo quien habla, sino también muchos de los que estamos aquí reunidos reconocemos que hay hábitos que no son buenos. Entonces la pregunta que conscientemente tenemos que hacernos es, ¿en qué medida tenemos un plan para poder desarraigar ese hábito negativo o hacer, o hacerlo radicalmente? O sea, ¿cuál es el plan? O sea, cada ujú. uno que se pregunte, ¿no? ¿Tienes un plan? ¿Tienes una estrategia? ¿Tienes un esto? Pero lo primero es convencerte de que te estás haciendo daño, ¿no? Y no solamente un daño físico, sino también un daño psíquico. Por lo tanto, eh, yo creo que uno tiene que tratar de contrarrestar ciertos hábitos negativos. Yo personalmente siempre he creído que un hábito negativo, la manera de deshacerse de ello es reemplazándolo con un hábito positivo en la misma línea. En ese mismo ámbito en Mm, que se mueve el hábito negativo, uno debe incorporar conscientemente, con fuerza de voluntad, otro hábito que de alguna manera lo vaya lenta o rápidamente reemplazando, ¿no? En ese ujú, mismo ámbito. Eh, No es que incorpore otro hábito que nada tiene que ver con mi hábito negativo, no, ujú, tiene que ver con el hábito negativo en ese mundo, en ese ámbito, en ese contexto, ujú, inmediatamente incorporar algo y que poco a poco vaya haciéndose más fuerte que el hábito negativo. Así que yo pienso que es una lucha constante, ¿no? Y en medio de todo eso, las rutinas automáticas, revisarlas de tiempo en tiempo y ver si estas rutinas nos ayudan a crecer. Porque, ojo, una rutina automática que me ayudaba y con la cual me sentía yo muy contento y satisfecho hace 20 años o hace 10 años, es bueno volverla a revisar, porque a lo mejor ya 20 años después o 10 años después, esta rutina no me está haciendo bien. Un ejemplo, yo acostumbraba cuando tenía 20 o 30 años yo soy profesor y he llegado a tener tenía tres trabajos al mismo tiempo. ¿Ok? ujú, Trabajaba en tres lugares, dictaba clases en tres sitios, ¿no? No en un día, sino en varios días iba cambiando, un día iba a un lugar, el otro día iba al otro, etcétera, etcétera. Y en un día a veces tenía que correr de un colegio a otro, en fin, era un poco eso. Y tenía 25, 28 años y me sentía, no me cansaba realmente. O sea, lo hacía y lo hacía perfectamente, ¿no? Y cumplía con todo y tenía el trabajo extra que además los profesores tenemos, que no solamente es estar en una clase dictando. Y lo hacía, pero claramente yo no podría mantener esa rutina, digámoslo, llamémoslo de esa manera, actualmente, porque me cansaría demasiado. ujú, Entonces, he tenido lentamente que ir sacando y en un momento determinado yo preferí quedarme en un solo lugar, entregar toda mi energía, todo mi tiempo ahí, tuve que replantear eso, ¿no? A lo mejor era divertido estar de un lado para otro, un lado para otro, ¿no? Sentía que mi día era muy productivo después de haber estado en dos o en tres sitios trabajando. Pero después pienso que mi día también puede ser muy productivo simplemente trabajando en un solo día y se adecua más a mi edad, se adecua más a si quiero pensar un poco más en mi estado de salud, etcétera, 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 ¿no? Es un poco, yo pienso que detrás tanto de las rutinas automáticas y los filtros que tiene que haber para aceptarlas o no, al igual.
que como a todo aquello que de alguna manera a nosotros nos hace bien o nos hace mal, tiene que estar un acto de conciencia. Tengo por lo menos esa certeza. Ujú. Muchas gracias, Fernando. Consigo entender que, claro, o sea, hay hábitos positivos que uno puede repensar, ¿no? Hay otros hábitos que, si son negativos, uno tiene que encontrarle un mecanismo para transformarlos. Pero también entiendo que la pregunta va también en el sentido de una experiencia que siempre se narra en estas cuestiones de maestros y discípulos, en la que hablan, ¿no? Que un hombre aspirante a discípulo llega a la montaña y le pregunta a un maestro y le dice, maestro, quiero que me entrenes. Le dice, ya, pero dime quién eres. Ah, soy no sé, un médico famoso. No te he dicho en qué trabajas, te digo quién eres. O sea, dime quién eres. Y soy tal. Y le empieza a decir, no, no eres lo que, o sea, no te estoy preguntando en qué trabajas, no te estoy preguntando hijo de quién eres, no te estoy preguntando qué gobiernas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese cuentito, al final, no le puede entrenar porque el muchacho no sabe quién es, ¿no? Y no quería reconocerlo, algo así, ¿no? Creo que esta pregunta un poco va en ese sentido. Claro, lo que has reflexionado ahora aquí es genial y es muy, muy valioso, ¿no? Y yo le había entendido el sentido de esto de las rutinas, no tanto a las buenas o malas, sino a las cosas que hacemos en automático, ¿no? O a las cosas a las que andamos y casi sin pensar. ¿No? Si nos quitaran todo eso, ¿qué quedaría? ¿Será que hemos trabajado nuestro interior de una forma tal en la que haya algo desarrollado o ni siquiera sabemos qué es lo que puede quedar, ¿no? Tal vez esa pregunta también llama a ver cuánto nos identificamos con estas rutinas que nos hacen vivir en automático, ¿no? Bueno, allá deben ser las 9:20 ya. Yo, si no hay ninguna otra pregunta o duda, ya estaría dando por finalizada para poder estar en el tiempo cierto. ¿Sí? Bueno, Ernesto, este tema vamos a extenderlo hasta el próximo miércoles, tal vez, o va a ser otro tema diferente. no, iba a ser otro tema diferente. Este de aquí de filosofía de la disciplina era solo así, una entrega apenas para ver algunos puntos de vista sobre, o que nos ayuden a reflexionar sobre la disciplina interior. Ujú. Disculpa, Ernesto, estas preguntas las podemos responder en Legas. No es necesario que las respondan. Estas preguntas, como la otra vez en el de Prometeo, son preguntas que se sueltan para ustedes para que les ayuden a reflexionar en su propio interior. No es obligatorio responder, ¿ya? Pero si alguien por ahí quiere compartir alguna respuesta o alguna reflexión que le ha nacido, bienvenido sea. No hay ningún Ya, problema, ¿ya? ya, Eso, correcto. por eso es que no las he si hubiera sido para trabajarlas aquí, las hubiera presentado un poco antes. No, las he presentado justo al final solo para mostrarles que hay unas preguntas que ustedes se pueden llevar para casa, por decir, ¿no? Se los pueden llevar como complemento de toda esta reunión para que puedan pensar, reflexionar, ayudar a digerir el tema que hemos tratado. Sí, Ernesto, permíteme por favor, Sí, ¿no? Y está excelente esta forma como lo planteas, porque eso también me lleva a algo que en algún momento hicimos en las sesiones anteriores, que justamente tiene el propósito de reforzar el conocimiento, que es no solamente eh, armar, construir las respuestas de cada una de las preguntas de un cuestionario, sino un poco también tomar hacia la mitad de una sesión eh, un poco el termómetro de cómo vamos entendiendo el tema en sí, ¿no? Porque a veces hay bastante información
y lo que no entendimos en ese momento, no se reforzó en ese momento, a veces queda como una pregunta que no se termina al final de realizar al término de cada reunión y esto eh, hace que no se genere el aprendizaje, o personal o colectivo, ¿no? Pero ya, o sea, lo lanzo por acá igual, vamos a ver cómo lo reforzamos un poquito después, pero sí lo veo súper, una herramienta muy útil y te agradezco por toda la gestión y todo lo que has armado y presentado el día de hoy. Sí, gracias. Justamente Ernesto, en esa misma línea de lo que Johnny dice, por eso te preguntaba si hay una extensión de esta temática. A mí me parece que el haber planteado este tema es bastante interesante, pero bastante, y se presta también a poderlo conversar mucho porque le veo mucha riqueza aplicativa. Ujú. Entonces, creo yo que, como bien dice Johnny, tendría que haber una extensión sobre esto, sea tal Ah, vez abordando estas preguntas en la misma reunión, ¿no? Porque a veces cada uno de nosotros podría dar o plantear enfoques así, como lo acabo de hacer yo, o por escrito, por el chat, y está bien, y está bacán porque también se puede generar como un debate por ahí, y es bueno. Pero también es igualmente bueno y positivo que tomemos tiempo de pronto de una reunión acá para poder examinar esas cuatro preguntas y los que puedan. Si al principio dijiste qué nos parece, algún comentario, a lo mejor es porque estamos leyendo las preguntas y sentimos, yo sí, claro, particularmente he sentido que sí, hay que responderla, pero hay que responderla con cuidado, hay que responderla pensando, claro. no de manera muy superficial, pues son preguntas muy profundas. Entonces, para que no quede en el plano de una respuesta únicamente individual o personal. En cambio, compartir los puntos de vista yo creo que puede servir para que unos aporten, otros digan, sí, a lo mejor lo que yo he dicho anteriormente, sí, alguien puede aportar un otro enfoque, ¿no? Que yo no lo he considerado y Claro, me encantaría claro. escucharlo, porque a lo mejor Fernando, también va por ahí eso. Así que si sí, es posible, mira, si fuera ah, posible ah, extenderlo, me encantaría. sí, sí, en realidad, claro, cuando me preguntaste ahorita si iba a haber otro tema, automáticamente yo pensé en el otro miércoles, en la que ya tendría otro tema, pero cuando nosotros hicimos esta división en dos reuniones semanales de una hora y poco y una hora y poco, la mecánica suele para temas como este, que son un poco más reflexivos, funcionar así, a menos que Johnny me pueda corregir, pero ha funcionado así. El miércoles es más expositivo y cuando llega el domingo, pasados unos días para las personas masticar, leer, pensar, el domingo es más de interacción. Entonces, este domingo podríamos, a menos que ustedes me digan, no, mejor el otro miércoles, podríamos ya, sin que pase mucho tiempo, esta reunión del domingo, claro, hacer la interacción de esta reunión. Esa reunión, más que para exponer, sería para conversar, para responder estas preguntas, para intercambiar puntos de vista. Y a la próxima semana, el otro miércoles, ahí es otro tema. ¿No? Es que hay algunas reuniones, por ejemplo, que se dictan un miércoles y que son muy autoconclusivas, no necesitan una extensión, entonces cuando llega el domingo o se da una pausa en ese domingo, no se hace reunión, o se trata algún otro tema pequeño también. Pero un tema de este tipo que sí promueve mayor extensión, eh, creo que no habría problema en desarrollarlo el domingo. Yo hasta donde sé lo que les había dicho de mi trabajo, parece que sí voy a poder estar el domingo presente también. Ujú. Excelente, muchas gracias, Ernesto. Sí, Está perfecto. Ya en interno ahí te doy un alcance, Ernesto, para que esto acá, contemplando lo que acabas de comentar, tenga una dinámica más productiva ujú, para el mismo día en que se establece el desarrollo del tema, ya. ¿no? Porque lo que no se refuerza como conocimiento en caliente se Ujú, enfría los días subsiguientes, ¿correcto? ujú, Entonces, es mejor que en todo caso el tema se divida en dos y que podamos tener un espacio, según la temática, obviamente, ujú. para poder generar mayor aprendizaje y retención de conocimiento en el mismo desarrollo del tema, el mismo día en que se desarrolla el tema.
¿ya? Ah, Eso perfecto. ya le damos forma, ya, pero igual anda tú viendo eso, a ver cómo lo puedes complementar el domingo, ya hacia Ya. la otra semana ya ejecutamos un poco el cambio, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces, el domingo, ya respondiendo a Vicky, para finalizar, Vicky, tú me habías dicho si debíamos responderlo. La respuesta para todos sería, pensemos en estas preguntas, repasemos el tema, veamos el video que les pasaré mañana, imagino, y el Y el material domingo ya hablamos. de lectura que está aquí más completo, que se los voy a pasar, para el domingo poder conversar entre todos sobre este asunto. ¿Sí? Ya. A las 6 de Ujú. la tarde. Perfecto. Totalmente de Gracias. acuerdo. Gracias. Bien. Chao, Dale, Gracias. gracias. cuídense Chao, chicos. mucho. Gracias. Bueno, Chao, chao, chao. chicos. Ah, Chao. Bye bye. chao. Usted